Bueno, siguiendo con la clase de la acción de viento sobre las construcciones, vamos a centrarnos ahora en la determinación de las acciones de acuerdo a la norma UNIT 5084 y para eso debemos primero definir cuál es la velocidad que vamos a tener que considerar a los efectos del cálculo de las acciones. Para eso nos vamos a primero a definir lo que la norma denomina velocidad característica, que no es otra cosa que la velocidad media de una ráfaga de 3 segundos de duración, medida a 10 metros de altura sobre el terreno, en campo plano, abierto y sin obstáculos, que tiene una probabilidad igual al 5% de ser excedida en cualquier año. O sea, es una solicitación o es una velocidad característica en el sentido de que solamente existe una probabilidad estadística del 5% de que sea excedida de acuerdo a los registros de la Dirección Nacional de Meteorología, de ser excedida esa velocidad en algún momento del año. Pero esa velocidad característica, llamada V sub k, no va a ser la velocidad que utilizaremos a los efectos del cálculo, del dimensionado de las acciones, sino que la norma me recomienda utilizar una velocidad de cálculo llamada V sub c, que es igual a la velocidad característica determinada estadísticamente, de acuerdo a las mediciones en nuestro país, pero afectada por 4 coeficientes de corrección. Uno que tiene en cuenta las características topográficas del terreno, uno que tiene en cuenta la altura, K sub z, del edificio, uno que tiene en cuenta las dimensiones del mismo, y otro que tiene en cuenta consideraciones que tienen que ver con la seguridad de acuerdo a la función que debe cumplir el edificio y qué tan admisible puede ser que sufra algún daño, aunque sea menor, por algún acontecimiento meteorológico. Por eso define que esta velocidad de cálculo va a estar influenciada entonces por esos 4 coeficientes y su expresión será igual a la velocidad característica multiplicada por K sub t, K sub z, por K sub d y por K sub k. Vamos a ver cada uno de ellos por separado a los efectos de ver cómo se determinan. Siempre me voy a tener que remitir a la norma, a las tabulaciones y a las recomendaciones de forma tal de poder determinarlos sistemáticamente uno a uno. La velocidad característica, que es el primer dato que debemos completar, estadísticamente determinada de acuerdo a las mediciones de la Dirección Nacional de Meteorología, va a tener dos valores. Sobre la faja costera del Río de la Plata, Océano Atlántico y Río Uruguay, con una franja de 25 kilómetros de ancho, la velocidad característica va a corresponder a 158 kilómetros por hora, que equivalen a 43,9 metros por segundo. Y para el resto del territorio, donde ya el viento sufre una reducción de la velocidad por el rozamiento sobre esa primer faja costera, la velocidad estadística de característica es de 135 km por hora, que equivalen a 37,5 metros por segundo. En cuanto a los factores de corrección, el primero de ellos es el factor topográfico K sub t. Esto es extraído tal cual de la norma, o sea, si toman la norma y la pueden ir siguiendo paso a paso, y los va a guiar a los efectos de poder determinar la velocidad de cálculo final. Vemos que, de acuerdo a esta tabla 6.1, el factor topográfico recomendado en la mayoría de los casos va a ser igual a 1, o sea que no altera la velocidad de característica. Puede ser mayor a 1, o sea con un valor 1,1 si la edificación está ubicada en una zona especialmente expuesta, y para eso define como expuesta cima de acantilados o cerros muy expuestos, calles estrechas donde el viento se encajona, valles estrechos donde el viento se encajona, islas o penínsulas angostas, montañas aisladas. O sea, deberé determinar de acuerdo a la ubicación particular si vale la pena o no considerar un coeficiente K sub t de corrección mayor a 1.
y por otro lado también puede ser menor a 1 si se encuentra la construcción parcialmente protegida por algún acontecimiento geográfico que no sea removible, digamos, y que por lo tanto lo podamos considerar a nuestro favor. Este es más interesante, o sea, realmente tiene una función más concreta y suele implicar algunas correcciones reales, que tiene que ver con el factor de altura, o sea, la corrección de la velocidad de cálculo en función de la velocidad característica de acuerdo a la altura que tiene el edificio. Y para eso define 4 tipos de rugosidades, o sea, de tipologías de terreno circundante, de rugosidades de terreno, que van a depender principalmente de las construcciones existentes. Cada una está perfectamente definida en la norma con un texto que permite bastante detallado determinar qué rugosidad deberíamos considerar. Confíen que la tipo 1 la define básicamente como un terreno plano, abierto y sin obstáculos, o sea, las condiciones clásicas de medición de la velocidad de acuerdo a características de acuerdo a la norma. Por eso, en esas condiciones, en ese tipo de rugosidad de campo abierto y libre y sin obstáculos, a 10 metros de altura, el coeficiente K sub z de corrección vale 1 porque estoy exactamente en las condiciones de definición de la velocidad característica. Puede bajar a 0,993 si la altura de la edificación es menor a 5 metros, a tener menor altura, está más cerca del suelo, la masa de aire en movimiento tiene una menor velocidad, y por lo tanto se puede reducir el coeficiente a un valor menor a 1, pero a medida que aumenta la altura del edificio y me alejo de la superficie, la rugosidad y la pérdida de velocidad de la masa de aire en movimiento se hace cada vez menor, y por lo tanto el coeficiente de corrección con respecto a la altura toma valores mayores de la unidad a medida que voy subiendo, ¿no? Llega hasta los 250 metros de altura, o sea que es un edificio, puede ser hasta una construcción o un edificio bastante alto, la que podemos estudiar con esta norma. O sea, hay una clara aumento del coeficiente de corrección en función de la altura a medida que aumenta la altura del edificio y cada vez se toma valores mayores a la unidad. O sea que el viento tiene una mayor velocidad a medida que subimos en altura y lo medimos a alturas cada vez mayores. Esa misma consideración vale para todas las demás rugosidades, pero la rugosidad tipo 2, por ejemplo, ya es una rugosidad que genera una mayor resistencia al avance del viento. Ya se define como zonas suburbanas con árboles aislados, viviendas de 1 o 2 niveles, que a igualdad de altura ya tiene un mayor rozamiento y por lo tanto se reduce el valor del coeficiente de corrección K sub z para una misma altura. Aunque dentro de la misma rugosidad también aumenta en función de la altura total del edificio. El tipo 3 ya son centros urbanos con una altura media entre 2 y 3 niveles, y el tipo 4 ya serían centros de grandes ciudades con edificios en altura de más de 10 pisos, o sea, donde el rozamiento y la disminución de la velocidad del viento producto de la topografía es importante. Repito, cada tipo está perfectamente definido y es muy fácil ver en qué situación tenemos que englobarnos o que posicionar nuestro proyecto a la hora de hacer el cálculo del viento. También aparecen tablas adicionales que me permiten determinar si el edificio está ubicado cerca de un gran desnivel de terreno, cómo tengo que medir la altura Z, que en muchos casos no se mide desde la base del edificio, sino que si está al lado de un desnivel importante, se medirá desde la base del desnivel, a los efectos de considerar esa altura y el coeficiente K sub Z. Y a partir de qué distancias puedo llegar a perder ese efecto que me produce el desnivel de terreno existente. Luego aparece un factor de forma, K sub D, que tiene en cuenta básicamente que a mayor es la superficie
de exposición de la fachada frente a la acción del viento, menor es el promedio de la velocidad ráfaga y por lo tanto se puede reducir un poco el empuje y la succión resultante. Y eso se puede determinar mediante esta graficación. Repito, tiene que ser para fachadas de relativamente grandes dimensiones a los efectos que pueda tener un efecto favorable. Y por último, coeficiente de seguridad K/K, que tiene en cuenta, bueno, la funcionalidad de la estructura y qué tan admisible o no es que tenga algún daño menor de la estructura, ni que hablar, el colapso nunca es admisible, producto de un acontecimiento meteorológico importante. Para eso define, por ejemplo, el grupo A, son elementos de infraestructura indispensable, hospitales, todos los elementos de primera necesidad que tienen que quedar funcionando frente a un acontecimiento de gravedad. Recomiendo un coeficiente K/K de corrección o de seguridad mayor a 1 con un valor de 1,28. El tipo B son edificios públicos, edificios de oficinas, de viviendas que tienen una gran afluencia de público, que dan un valor de 1,15. El tipo C son viviendas con un valor de 1,08 y así sucesivamente. Se pueden tomar valores menores que la unidad para la verificación de algunos elementos que puedan ser no permanentes, o sea, stands o elementos que van a tener una duración provisoria y que seguramente no están ubicados, no están ocupados cuando se produzca un acontecimiento de este tipo. Bien, luego que tengo determinada la velocidad de cálculo, ya corregida, o sea, a partir de la velocidad característica corregida, de acuerdo a las condiciones particulares del terreno, su altura, su topografía, las condiciones de seguridad que le debo exigir a la estructura y el tamaño del edificio, o sea, el factor de forma, tengo que poder determinar la acción, o sea, el esfuerzo que genera sobre el edificio en concreto. Para eso me voy a basar en algunas expresiones de la dinámica de fluidos que define que la presión dinámica de un fluido, en el caso de la atmósfera, o sea, del aire, tiene esa propiedad. La presión dinámica dice que es la presión producida por una corriente de aire en vena libre y homogénea en el lugar donde se anula su velocidad, y el valor que se obtiene de esa presión dinámica tiene esta expresión. O sea que la presión dinámica de cálculo en decanewton sobre metro cuadrado en el lugar donde se anula la velocidad de ese fluido o de esa masa de aire en movimiento genera una presión que vale la velocidad, en este caso velocidad de cálculo, que es la que tenemos definida como la que tenemos que utilizar al cuadrado, sobre 16,3. Bien, esto proviene de la dinámica de fluidos, no vamos a determinar cuál es su origen y su explicación, pero nos sirva de base por lo menos para tener un valor de referencia, aunque claramente el edificio no produce la anulación de la velocidad, no produce el detenimiento absoluto de toda la masa de aire, el movimiento que incide sobre él, sino que buena parte se va a ver obligada a desplazarse, a cambiar de dirección y de velocidad y de bordear y de rodear al edificio, que se convierte en un obstáculo. Por lo tanto, la acción real sobre la fachada, sobre el edificio, sobre sus 4 fachadas y su cubierta, va a resultar, que llamaremos P sub C, va a resultar de multiplicar la presión dinámica teórica por un coeficiente de presión, que llamaremos C, que tiene en cuenta, por un lado, los esfuerzos, un coeficiente de presión C que se va a definir como la suma de un coeficiente de presión exterior, C sub E, que se va a determinar por separado, que tiene en cuenta la acción del viento sobre el edificio, considerándolo como un objeto aislado, macizo, y que va a depender
fundamentalmente, bueno, de las proporciones que tenga, de las características aerodinámicas que tenga el edificio. Y por otro lado, un coeficiente de presión C interior, o sea, C sub I de interior, que va a tener en cuenta también la acción que produce el viento por diferencia de presiones a nivel del cerramiento. O sea, las dos acciones que habíamos visto al principio, que voy a calcular por separado y que voy a sumar porque son esfuerzos que tienen la misma dirección y el mismo sentido. Esos dos efectos que se suman, entonces me van a dar un coeficiente de presión que multiplicado por la máxima presión dinámica, si la masa aérea se anulara por completo su velocidad, me va a dar la acción real o la presión real aplicada sobre la estructura. ¿Sí? Para obtener esos coeficientes de presión, la norma los va a dividir o me va a dar tabulaciones que provienen de ensayos en túneles de viento para diferentes tipologías y me va a dar tabulaciones que me permiten, por un lado, calcular por separado el coeficiente de presión exterior, por otro lado el coeficiente de presión interior, y a su vez dentro de cada uno va a haber tabulaciones para determinar los coeficientes de presión de las paredes, de las cubiertas, que tienen valores diferentes y comportamientos diferentes frente al viento. Y para entrar a esas tabulaciones, lo que hace la norma es definir un coeficiente de forma, gamma, que no es otra cosa que las características de proporciones que tiene ese determinado edificio, que me permite entrar en la tabla para poder generalizar resultados. Vamos a verlo ahora en un ejemplo aplicado a ese edificio de planta rectangular con techo de 2 aguas. Esta es una tabulación directamente extraída de la norma para esa tipología edilicia. Cada capítulo que corresponda a una tipología edilicia va a tener sus propias tabulaciones, porque repito, cada tipología edilicia con características geométricas diferentes tiene un comportamiento diferente frente al viento, y cuando se hicieron los ensayos en túneles de viento, cada uno arrojó una serie de resultados diferentes que se estandarizaron mediante estas tabulaciones. Para hacer lo más general posible, en este tipo de edificios, bueno, voy a tener en principio dos coeficientes de forma que van a ser la altura sobre el lado considerado, dependiendo si estoy considerando el viento soplando en el sentido del lado mayor o del lado menor. Puede ser tanto el lateral o el del tímpano. Voy a poder considerar también el edificio apoyado en el piso, levantado sobre algunos pilares, con una altura mayor a la altura del propio edificio o con una altura menor a la altura del propio edificio. O sea, de nuevo, cada capítulo o cada subfaja, fila, responde a una particularidad aerodinámica que hace o que amerita que se estudie de forma distinta. ¿Sí? Voy a poder obtener, de acuerdo al coeficiente de forma, a la esbeltez en el sentido A, en el sentido B, voy a poder obtener el coeficiente de forma a utilizar, que es el coeficiente gamma. ¿Sí? Lo llama gamma 0 cuando está apoyado en el piso, gamma H cuando está apoyado sobre pilotes a una altura mayor que su propia altura, y gamma E cuando tiene pilares, con una altura menor al propio edificio. Pero siempre es el mismo coeficiente de forma que me permite luego determinar los coeficientes de presión. Repito, esto es únicamente para poder generalizar resultados y presentarlos mediante una tabulación en una norma que me permita obtener las presiones que se experimentaron en su debido momento. Bien, luego que conozco el coeficiente de forma para este edificio en particular, de planta rectangular, con techo de 2 aguas, lo primero que me va a permitir obtener la norma en esta tabla, que sigue en las páginas siguientes, va a ser el coeficiente de presión exterior en paredes, solamente en las 4 paredes.
y me va a decir que de acuerdo a la dirección del viento, por ejemplo, puede tener paredes perpendiculares a la acción del viento. La cara a barlovento, o sea, la cara de incidencia del viento, siempre tiene un coeficiente de presión de más 0,8. El más indica que es un vector que presiona la pared, o sea, que va de afuera hacia adentro, o sea, presiona la pared, y vale más 0,8. En la cara a sotavento, o sea, en la cara opuesta a la acción del viento, lo que se produce es succión, o sea, el viento succiona la fachada, por lo tanto ese vector sale de la fachada hacia afuera, tiene sentido negativo y tiene un valor que ahora sí depende de las características de forma del edificio, o sea, depende del factor de forma. Vale 1,3 el factor de forma menos 0,8. Todo eso en paréntesis con signo negativo para asegurar que el vector es de succión. ¿Sí? Para las otras caras, o sea, para las caras paralelas a la incidencia del viento, se puede utilizar esta tabla tomando como ángulo alfa el valor 0, ¿sí? Y acá tendré diferentes curvas de factor de forma, 0,85, 1 y 1,5, podría ser la interpolación lineal, y en vertical me permite obtener el coeficiente de presión para las paredes laterales paralelas a la acción del viento. También es posible ver si, dadas las particularidades del edificio, pueden dar valores mayores, considerar la acción del viento oblicua con respecto a las paredes. Esta tabla también lo permite, ¿sí? Generalmente eso no genera problemas porque empuja o succiona sobre dos paredes opuestas. Los esfuerzos son oblicuos, o sea, se componen de forma diferente, pero generalmente no superan los máximos. Bien, para la cubierta, que tiene otras características, aparece otra tabla, que están, repito, todas a continuación, para obtener el coeficiente de presión exterior, considerando siempre el esfuerzo del viento sobre el edificio como si fuera un objeto macizo, o sea, como si fuera una maqueta sobre la cual yo puedo determinar cuáles son los resultados experimentales de esfuerzos que genera el viento, ensayado en un túnel de viento. Para el caso este de un techo a dos aguas, con un determinado ángulo alfa, voy a poder obtener el viento perpendicular, la acción del viento perpendicular a las generatrices o paralelas, o sea, perpendicular al plano inclinado o paralelo a las generatrices del plano inclinado, dependiendo de qué valor tiene la flecha, o sea, la altura del tímpano en relación a la altura del total del edificio, podré entrar en tres opciones y en estas tablas, que no se leen mucho, pero están bien impresas en la norma, podré obtener los coeficientes de presión directamente a la izquierda en la cara a barlovento, o sea, en la cara de incidencia, y a la derecha también en la cara a sotavento, o sea, en la cara opuesta a la incidencia del viento. Como ven, casi todos los valores están en el sector negativo, o sea que siempre generan esfuerzos que salen de la cubierta hacia afuera, o sea que generan succión. Las cubiertas a dos aguas o las cubiertas abovedadas o las cubiertas horizontales siempre, o en el 90% de los casos, están succionadas por el viento y por eso las chapas se vuelan, se levantan, se arrancan los anclajes y salen volando, ¿sí? Bueno, también hay tabulaciones solamente para mostrarles, en el caso de que el proyecto implicara una cubierta abovedada, bueno, también hay tablas específicas para eso, aunque en este caso yo no las usaría, o sea, tengo que usar las que me interesan. La norma de nuevo trata dentro de lo posible de resolver todos los casos diferentes de la forma más genérica posible para que tenga una mayor aplicación. Bien, luego que determiné los coeficientes de presión exteriores de paredes y de techo, tengo que ver
cuál es el efecto de la diferencia de presiones sobre los cerramientos y por lo tanto voy a calcular el coeficiente de presión interior. De nuevo, de las paredes y del techo. ¿Sí? Acá vemos que tendré que definir por un lado qué características tiene la fachada, si es cerrada, cuando hablamos de cerrada es totalmente maciza, si tiene una pared abierta, o sea, si tiene una gran entrada en una pared, que puede ser una gran abertura, un portón, ¿sí? Si tiene dos paredes opuestas abiertas, qué porcentaje tiene de apertura esa fachada, ¿sí? Puede ser menor al 5% o mayor al 35%, ¿sí? Deberé considerar también si se trata de vidriados, si se pueden abrir o no, qué ocurre si esos vidriados se rompen y la fachada tiene una apertura total igual a la cantidad de vanos que tiene. Eso puede cambiar los esfuerzos internos, ¿sí? Y bueno, y así sucesivamente voy eligiendo en qué situación corresponde y me va a dar al final un valor de coeficiente de presión interior con expresiones que tienen que ver con el factor de forma también. Por lo tanto tienen expresiones un poco más largas, ¿sí? En algunos casos pueden ser de presión con signo positivo y en la mayoría de succión con signo negativo. Bien, entonces lo que voy a tener es como resultado, luego que voy siguiendo todos los pasos y siguiendo todas las tabulaciones de la norma, es que puedo graficar sobre una planta y un corte de ese edificio rectangular a dos aguas cuáles son las acciones que produce el viento considerando los coeficientes de presión exterior, considerando la presión o la succión que genera el viento, considerando el edificio como un obstáculo macizo, más los coeficientes de presión interior que consideran los esfuerzos a nivel del cerramiento por diferencia de presiones. Los coeficientes de presión exterior o los esfuerzos que produce los dibujo de la envolvente hacia afuera y los esfuerzos que produce el coeficiente de presión interior por diferencia de presiones los dibujo del cerramiento hacia adentro, ¿sí? Para diferenciarlos. Lo que voy a obtener es que si recorro esas tabulaciones, voy a obtener que, por ejemplo, en la cara, considerando un viento que sopla de izquierda a derecha, en la cara vertical, la fachada vertical de incidencia del viento a barlovento, el coeficiente de presión vale más 0,8, eso lo vimos en la tabla, siempre tiene este valor, independientemente de la coeficiente de forma, más 0,8, por lo tanto empuja la fachada de afuera hacia adentro. La cara opuesta, la de sotavento, tiene succión con un valor de menos 0,5, o sea que el esfuerzo succiona la fachada y es un vector que va desde la fachada hacia afuera. También las fachadas laterales paralelas a la acción del viento tienen succión, que vale también menos 0,5, de acuerdo a la tabla de determinación de coeficientes exteriores, de presión exteriores para paredes. Las cubiertas, por otro lado, tienen succión a barlovento y a sotavento, pero con valores diferentes, menos 0,3 y menos 0,48. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con el coeficiente de presión interior. En la cara a barlovento me da succión de menos 0,3, o sea que se succiona, sale desde la fachada hacia afuera. De presión en la opuesta, más 0,8. Y de presión en las laterales, con el mismo valor, ¿sí? Y presión de más 0,8 en las dos ramas inclinadas de la cubierta. Observen que, si bien los valores cambian, los vectores tienen la misma dirección y sentido, o sea que los esfuerzos que considera la presión exterior y la presión interior se suman porque tienen los vectores la misma dirección y sentido. Así que si lo sumo algebraicamente,
obtengo que para la fachada vertical de incidencia tengo presión de más 0,8 más una succión de menos 0,3 que tienen la misma dirección y sentido, o sea, se suman y me da como resultado un esfuerzo total de empuje de presión de más 1,1, 0,8 más 0,3. En la fachada opuesta sotavento se suma el 0,5 con el 0,8 y me da menos 1,3. ¿Por qué? Bueno, porque succiona la fachada, ¿sí? Y en las cubiertas tengo dos esfuerzos de succión que también son la suma de los coeficientes de presión, interiores y exteriores, y valen menos 1,1 y menos 1,28. ¿Sí? También lo dibujo a nivel de la planta, hago lo mismo, siempre aclarando qué dirección de viento estoy considerando, desde dónde viene aplicado el esfuerzo, y siempre recordando que esto mismo lo debería simetrizar si considero el viento soplando desde la otra dirección. ¿Sí? Bien, luego que conozco los coeficientes de presión totales, ya la suma algebraica de los exteriores más los interiores, puedo determinar los esfuerzos. Para eso necesito conocer la velocidad. Vamos a suponer que este edificio de planta rectangular está ubicado en la costa, en esa faja de 25 kilómetros de ancho, por lo tanto va a tener una velocidad característica recomendada estadísticamente de 43,9 metros por segundo, que equivalía a 158 kilómetros por hora. Me interesa la velocidad en metros por segundo porque es la que va a intervenir para tener unicidad de unidades en la determinación de la presión. Voy a tomar, para simplificar, K sub T, K sub Z, K sub D y K sub K igual a 1, o sea, que está en una zona no muy expuesta, o sea, K sub T vale 1. La altura es menor o igual a 10 metros, no supera los 4 pisos, pero es mayor a 5, o sea que voy a tomar un K sub Z igual a 1. Y también voy a tomar K sub D y K sub K igual a 1, bueno, porque es seguramente puede ser un depósito, un elemento que no tiene requerimientos de seguridad mayores a la unidad, los efectos de es admisible que pueda sufrir algún daño eventual si se produce un acontecimiento climático importante o con velocidades próximas o mayores a la velocidad característica. Bien, eso hace que la velocidad de cálculo es igual a la velocidad característica de 43,9 metros por segundo multiplicado por los 4 coeficientes de corrección, que en este caso a los efectos del ejemplo tomé igual a 1, pero perfectamente si lo justifican con un ejemplo concreto o con una hipótesis más concreta pueden tener valores diferentes a la unidad, algunos podrán ser mayores a 1 y otros podrán ser un poquito menores a 1, siempre respaldados por lo que especifica la norma. Bien, por lo tanto en esta hipótesis no modifico la velocidad característica y la velocidad de cálculo mantiene su valor de 43,9 metros por segundo. Bien, de acuerdo a la ecuación de la dinámica de fluidos, la presión dinámica es la velocidad de cálculo al cuadrado sobre 16,3, o sea 43,9 al cuadrado sobre 16,3 me da 118 decanewton metro cuadrado. Esto es la presión dinámica en el punto donde se anula la velocidad, pero me sirve como base para multiplicarla por los esfuerzos totales, los coeficientes de presión totales, perdón, me permite obtener la presión final. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, en la pared de incidencia del viento, en cuyo caso el coeficiente de presión final vale 1,1, la presión final o el esfuerzo final de presión aplicado sobre esa fachada va a valer el coeficiente de presión total 1,1, repito, la suma del coeficiente de presión exterior más el interior, por la presión dinámica de cálculo, 118, y me da por lo tanto 130 decanewton sobre metro cuadrado, que es el valor de la acción en decanewton sobre unidad de superficie, en este caso metros cuadrados, que me va a permitir calcular la estructura
¿sí? Y la resultante de esfuerzos junto con las cargas gravitatorias que va a tener que soportar la estructura y la fundación, los efectos de soportar el viento, ¿sí? Me da mayor que la unidad con respecto a el valor teórico en el cual se anula la velocidad porque proviene de la suma de dos fuentes distintas de la acción del viento. Por lo tanto, al sumarla puede tener valores mayores que la unidad. En la cara opuesta, el coeficiente de presión, la cara sotavento opuesta a la incidencia del viento, el coeficiente de presión resultante era de menos 1,3, o sea, de succión. 1,3 por 118 me da 153 de kN sobre metro cuadrado, que me lo dibujo como un esfuerzo de succión que se aleja de la fachada y lo coloco como esa carga uniformemente distribuida. Y las cubiertas, multiplicando de la misma manera el coeficiente de presión exterior, perdón, el coeficiente de presión total por la presión dinámica, me da 130 y 150 de kN sobre metro cuadrado en ambas caras, en las respectivas aguas de la cubierta, ¿sí? Vean que para una cubierta liviana esta carga de 130 de kN sobre metro cuadrado es mucho mayor que todo el peso propio, cualquier consideración de cargas gravitatorias que puedan tomar, ¿sí? O sea, la determinación de los esfuerzos de viento es fundamental para tener una real conciencia de cuáles son los esfuerzos que debe soportar la estructura, que van a ser superiores al peso propio y muy superiores a cualquier consideración de cargas gravitatorias que puede tener que resistir, tanto de uso como de montaje. Bien, esto es todo, nos vemos la que viene.